Imagínate que vayas al dentista y que en vez de ponerte un implante de titanio, coloquen en tu dentición dientes completamente nuevos, biológicos, vivos y que crezcan a raíz de tus propias células. Déjame te explico que ya esto no es ciencia y ficción. Y comenzamos este video con el dato de que en las últimas semanas investigadores del King's College London y el Imperial College London anunciaron uno de los avances más revolucionarios dentro de la odontología moderna. Lograron desarrollar dientes humanos en el laboratorio capaces de integrarse naturalmente en la mandíbula. Y ojo, porque muchos ya hablan de un posible principio de fin de los implantes dentales como lo conocemos hoy. Y esto lo veo tan interesante y tan llamativo hablar respecto a esto, exponer toda la información que se conoce hasta el momento, y ese es el objetivo de este video y del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Hoy, como ven, decidimos salir al aire libre porque ahora mismo en casa estamos en apagón y va a ser completamente imposible y bastante tedioso crear el contenido aquí. Entonces nada, voy, como les dije, a arrojarles y compartirles todos los datos que se conocen respecto a esta gran novedad dentro de la odontología. Vamos a exponerla, vamos a dar nuestro punto de vista y a opinar un poco sobre esto. Así que te invito a que no te vayas y que te quedes viendo este video. Bueno, primero lo que tenemos, ¿qué fue lo que lograron? Digamos que lo que hicieron estos científicos fue recrear el ambiente biológico que necesita un diente para desarrollarse. De por sí, en el tema del desarrollo de la dentición, de la mandíbula, del maxilar, todo esto comienza, ya saben, desde una temprana edad, con la formación del feto, todo ese proceso del embrión, y aquí comienza ya desde ese momento todo el desarrollo en cuanto a lo que puede llegar a ser finalmente la formación de un diente naturalmente. Básicamente diseñaron un material especial que permite que las células se comuniquen entre sí de forma gradual, igual que ocurre dentro del cuerpo humano. Qué interesante. Y gracias a eso consiguieron iniciar el crecimiento de estructuras dentales reales. Lo más impresionante es que estos dientes podrían desarrollarse utilizando células del propio paciente, algo que viene siendo bastante beneficioso, ya que en este caso, ante estos avances y desarrollos, siempre hay que depender de una materia extra, y ya esa misma materia, por decirlo de alguna manera, se va a estar generando desde tu propio organismo. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, ustedes mismos respondan en la parte de los comentarios la gran novedad y lo prescindible que puede o que va a ser este avance dentro de nosotros. Primero, porque actualmente las soluciones que usamos en odontología, como las restauraciones, las coronas fundas o los implantes, aunque funcionan muy bien, siguen siendo artificiales. Eso es algo que de cierta forma ayuda a restablecer tu armonía dental. Con el tiempo pueden desgastarse, fracturarse o requerir reemplazo, sobre todo en el caso de las restauraciones. En cambio, un diente biológico tendría algo que ningún implante puede ofrecer completamente, que sería en este caso sensibilidad natural, capacidad de adaptación, integración biológica real y potencial regenerativo. Es decir, que estamos hablando de un diente completamente vivo. Y aquí viene lo más viral de todo. Ya en Japón existen pruebas clínicas relacionadas con medicamentos capaces de estimular el crecimiento de los nuevos dientes en humanos. O sea, que ya esto se está volviendo toda una realidad y gradualmente me imagino que comiencen a aparecer nuevos avances, nuevas novedades y algo que nuestros ancestros aparentemente tenían de forma biológica, pero que la evolución fue perdiendo. Ahora, bien, como profesional, aquí tengo varios apuntes que yo le incluí al guión, así que si me ven haciendo lecturas porque fui de manera escalonada dando todos los puntos necesarios y todo lo que se sabe hasta el momento. Estamos hablando de todo un avance histórico, pero evidentemente se encuentra en la actualidad en una fase completamente experimental. O sea que para llegar a un verdadero resultado final estamos hablando que eso puede suceder de aquí a 15 o 20 años, pero si es así, cuando pase todo este tiempo estamos hablando de algo revolucionario y el verdadero avance que puede conllevar a una nueva etapa o a una nueva era dentro de la odontología, que es la odontología
regenerativa, algo que cualquier profesional dentro de este campo no pensaba en su sano juicio que llegaría a suceder en algún momento. Pero bueno, ustedes saben que en la actualidad, a nivel global, a nivel mundial, sigue el avance de las tecnologías, de la inteligencia artificial, y no es de sorprender que algo como esto pudiese suceder en algún momento o en algún punto de nuestra historia. Sin dejar de un lado y sin decir y afirmar que los implantes, por ponerles un ejemplo, entre otros tratamientos que tenemos para brindar a la hora de restablecer la armonía de la dentición como tal, sigue siendo un tratamiento súper efectivo. Fíjense cómo con el tema de la odontología y las tecnologías hemos ido increciendo, ¿saben? Subiendo diferentes peldaños. Antes de esta novedad, algo que fue súper revolucionario fue la impresión de los dientes en 3D, que eso verdaderamente ayudó bastante a los tratamientos restaurativos respecto a la odontología. Entonces, luego de hablarles de estos datos, de exponerles esta novedad y darles mi opinión como profesional, quiero dar un cierre a este contenido con una pregunta. Dime tú, ¿qué harías al respecto? ¿Te colocarías un diente biológico vivo generado a partir de tus células, o sigues por la vieja escuela de restaurarte tu armonía dental por mediación de los implantes? Te leo en los comentarios, que sabes que para mí es muy importante saber qué tiene que decir la persona que me está viendo del lado allá de la pantalla. Y de esta manera damos por concluido este contenido o este video por el día de hoy. Sabes que me ayudas y me apoyas un montón a mí, a este canal y a este proyecto, dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible, y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más videos y más contenido para que sigan aprendiendo de este apasionado mundo de la odontología. Y hasta entonces, no olvides cepillarte las 4 veces al día.